Buenos días, soy Andrés Felipe Porras, estudiante del segundo semestre de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Inicio este video enunciando el interrogante impuesto para el desarrollo de este trabajo. ¿Cómo se puede relacionar el caso del aborto en América Central con el pensamiento político liberal? El aborto es un tema álgido y de extrema discusión alrededor del mundo, ya que la opinión frente al tema se encuentra totalmente dividida por los sectores que influyen en la sociedad. Podemos ver cómo los sectores políticos, económicos y sobre todo el sector salud se interesan por mantener esta discusión vigente frente a sus intereses. El tema del aborto quizás es uno de los temas de mayor controversia a nivel mundial, ya que en su dinámica y su ejecución está en juego la moral que impone la religión y los dividendos económicos que representa el tema del aborto. El tema del aborto toca de frente a Centroamérica, ya que somos una región que avanza de manera lenta pero racional frente al pensamiento moral o retrógrado del clero, y más aún sus imposiciones y restricciones frente al tema manejado como pecado o no. Asimismo, cabe resaltar que existen muchos sectores interesados en convertir el aborto en un tema clínico y no moral. A continuación haré referencia a artículos y pensadores liberales, los cuales tomé como referencia para realizar este trabajo. A ver, no continúo con los autores sin antes mencionar el Código Penal del Aborto en Colombia, explícito en el artículo 417, donde se destacan tres artículos, los cuales despliegan que el aborto podrá ser realizado como un derecho constitucional. A ver, en primer lugar, no será considerado un delito si el aborto es referido por un médico y que el establecimiento que lo practique cumple con todos los requisitos de salubridad. El segundo punto, que el aborto sea necesario para evitar un grave peligro a la madre en su salud física y psicológica. Y el tercero, que el embarazo sea consecuencia o producto de un delito. Bueno, traigo a relación al autor Gustavo Ortiz Millán en su libro La moralidad del aborto, cuya trama invita al lector a jugar entre una mujer embarazada, que es la que él hace referencia en el libro, y que considera la posibilidad de abortar, y los actores que juzgan el contenido moral o inmoral del aborto. El texto es una reflexión pausada, fría y bien argumentada acerca de los inconvenientes o la cantidad de preguntas relacionadas frente a la moralidad del aborto. Asimismo, el señor John Rawls, en su libro El aborto, una mirada desde la salud pública, los derechos y la justicia, el cual define esta práctica, la defiende y la define como un derecho fundamental, ya que en la vida sexual activa de una mujer podía elegir y tomar determinaciones si lo haría o no. Bueno, también traigo acá a relación la revista científica mexicana de Hombres, Reflexiones Filosóficas sobre el aborto y el proceso inicial de la vida humana, escrita por el autor Mauricio Beuchet. La salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ha incorporado modificaciones sustanciales a una regulación legal del aborto, sin importar los conflictos que han generado sobre la moral religiosa que impone nuestro clero en Sudamérica o en América Central. También traigo a relación al autor Murray Newt, eh, en el axioma básico de la teoría pública de la libertad, postula que cada hombre es dueño de sí mismo, en posesión de la soberanía absoluta de su propio cuerpo. Esto hace referencia a la mujer y al tema que tocamos sobre la sexualidad libre. También el señor Thomas Hobbes, quien habla sobre el estado natural del hombre, en el que argumenta que el hombre debe actuar por su naturaleza para construir un orden social, es decir, las consecuencias sociales del hombre vienen a raíz de él mismo, que cada acción que esté determinada para hacer y tener un reflejo social y no solo personal. También el señor John Locke habla del pensamiento de Hobbes, quien hace referencia sobre el estado natural del hombre para plantificar su idea sobre la sociedad donde exponen las teorías. Él hablaba de la autonomía humana y de la racionalidad humana frente a estos temas para tener un equilibrio de su decisión, sea respetada o no. También el señor Frederick August,
un austriaco que tiene reconocimiento sobre los temas de filosofía, abogacía, economía, habla sobre la justicia social como reproductor de los diferentes modelos sociales que requieren nuestras sociedades, con muchos modelos de alguna forma implantan representación y no permiten la libre expresión y toma de decisiones sobre el papel de la Iglesia, que ha mantenido mucho en los temas importantes sobre las decisiones personales, como es el aborto. También el señor Carlos Peña González dice que el miedo es una fuente de muchos de nuestros derechos naturales que supuestamente deberían estar siendo ejecutados, no están siendo respetados. Es decir, a través de los años los hombres y las mujeres han sido víctimas de esta corrupción por parte del poder y de las grandes élites que solo buscan implantar ese miedo para que nadie salga a defenderse frente a sus derechos. También otro autor que me llamó la atención es el señor Jacques Roussel. Habla sobre lo natural del ser humano, una naturaleza original que ha venido borrando por los diferentes modelos de expresión de las sociedades que nacen a raíz de las violencias y la fuerza física de las grandes élites. Como el tema del aborto puede ser un punto crucial para criticar la actuación de las mujeres en la moralidad. El señor Michael Walmer habla de la justicia y la revelación que tienen las opciones que toman en las decisiones como el aborto en su libro Esferas de la Justicia. Habla que llegar a un acuerdo es muy difícil, en especial cuando existen las posturas extremistas como las del aborto, las de la Iglesia Católica o religiones que en diversos focos o puntos del mundo existen. James W. and Joel Rock en su libro ¿Es realmente malo el aborto? Define desde su postura que el feto no se puede considerar como algo que existe y que no tiene vida humana. Por lo tanto, la expresión o la expulsión es algo que puede ser obvio, es decir, puede ser eliminado. Exponen los derechos de las mujeres frente a que pueden realizar con sus cuerpos lo que sea, elegir sobre su sexualidad y la ejecución de sus acciones que sean libres y de manera privada. Reconocimiento al señor Ludwig Moisés habla sobre el capitalismo, sobre una fuente de presión y control social, interfiriendo en temas de maternidad y el aborto. El último que traigo acá relación es Juan de Mariana, habla en un texto de la virtud política, sobre la importancia de la moral para que las leyes de los gobernantes de esa época toda gire en torno a Dios. Este pensador nos trae los 3 derechos que la Iglesia imponía, que son el primero, el del derecho a concebir. Es un derecho fundamental de toda la mujer y de la sociedad.